Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya en Lecturas Asombrosas, jueves 10 de octubre. Este es nuestro tercer programa de nuestra temporada número 30. Estamos celebrando ya a cortas los 7 años de Lecturas Asombrosas, este programa que llega a través de Radio Universidad SEC, ahí en su canal de YouTube, para que se suscriban, ¿cierto? Y nos sigan a través de esta red social. Lecturas Asombrosas, les recuerdo que es un programa de difusión de literatura y también de cultura, que es una iniciativa de la comunidad de lectores en tránsito, esta comunidad hispanoamericana, ¿cierto? Que ya estamos cerca de los 4.000 esenciales, así que ustedes también están invitados a participar ahí en nuestra comunidad en Facebook. Quiero saludar muy especialmente a nuestra invitada de hoy, escritora y periodista chilena, Odette Mañé. ¿Cómo estás, Odette? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. ¿Qué tal, Ángeles? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y bueno, veamos, tenemos tanto tema por delante que hay que ver qué es lo más importante, quizás. Pero me encanta la idea de conversar contigo. Quiero agradecerte, Odette, que el tiempo que nos vas a regalar para conversar de tu segunda obra literaria, ¿cierto? Que es Fracturados. Ahí está la portada. Son 11 cuentos de Odette Mañé, publicados por Editorial Forja, ¿cierto? Donde el que sean 11 cuentos no tiene nada de azar. Vamos a entrar profundamente a conversar sobre el proceso de escritura y los temas que nos invita a reflexionar y abordar Odette en Fracturados. Pero antes quiero presentarla, ustedes ya deben reconocerla, nuestra destacada periodista nacional. Es escritora y ex diplomática, ocupó los cargos de agregada de prensa de la Embajada de Chile en Washington, D.C., y de la Embajada de Chile en Londres, y finalmente en el Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia. Actualmente trabaja en Santiago como consultora internacional, editora, traductora inglés-español y columnista en diversos medios nacionales y extranjeros. Recuperada la democracia, asumió como jefa de la Oficina de Prensa Internacional del Palacio La Moneda y al año siguiente como asesora de prensa del ministro de Justicia. Durante la dictadura militar fue reportera y redactora de temas nacionales, especializada en derechos humanos, de la revista Hoy entre 1977 y 1987. Asimismo, colaboró para los diarios La Época y La Nación y las revistas APSI, Los Tiempos y Caras, cubriendo temas nacionales y haciendo entrevistas políticas. Además, integró el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile. Luego, trabajó como periodista en Fundación Teletón y en 1989 fue una de las 10 becadas en el mundo por The World Press Institute, con sede en Minnesota, Estados Unidos. En varias ocasiones se ha desempeñado como productora local para cadenas de televisión internacionales en la confección de documentales, BBC, CBS o Globo, y más recientemente como colaboradora de la cadena Al Jazeera. Mañé es autora de la novela Arena Negra, publicada por Random House Mondadori en Santiago en el año 2009. La novela también fue publicada por Editorial Quipus en Bolivia en el año 2016 y hoy, a 51 años del golpe de Estado, ¿cierto?, tenemos esta publicación de estos 11 cuentos que tienen que ver con ese tiempo, ¿cierto?, nefasto de nuestra historia chilena. Así que muy bienvenida, Odette. Y mi primera pregunta para iniciar esta conversación es la siguiente. Primero, destacar, y es una de las cosas que quiero celebrar en esta conversación, tu trayectoria, ¿cierto?, intensa como periodista, y aún más
como periodista en el ámbito de los derechos humanos? Primero, para ampliar mi pregunta, en las historias, tus historias en Fracturados tienen el oficio intensa como periodista y aún más en el ámbito de los derechos humanos. Perdón. En Fracturados nos narras 11 historias que en tus propias palabras, y aquí abro comillas, son en estricto rigor ficción. ¿Cómo fue el proceso de escritura de cuentos que no son ficción? Bueno, yo hago esa aclaración porque efectivamente este no es un libro de crónicas periodísticas en que está utilizado el periodismo y su rigor y su exactitud cuando uno tiene que precisar fechas, citas, eh, cifras. Eso es periodismo y eso ya lo hice. Son cuentos en el sentido de que yo recogí esa experiencia y esos testimonios y los hechos y las tragedias que acontecieron durante los 17 años de la dictadura militar chilena. Eh, lo hice, lo reporté, lo redacté, y en alguna parte de la memoria y de mi cuerpo ahí quedaron, por supuesto, ¿no? No es que tú los y termina la dictadura y tú cierras el baúl con candado y se acabó el cuento. El cuento estaba lejos de acabarse y terminó en cuentos, porque yo sentía que de alguna manera tenía los ecos de esos relatos tan tremendos, ¿no? Y tenía la sensación de que tenía que no solo compartirlos por otros, que era un deber, sino que yo también tenía el derecho para mí, de cierta forma de sanación, de desembarazarme de esos cuentos. Y yo me sentía así como cuando uno está embarazada, bueno, yo estaba como embarazada con los cuentos. Y quería darles otra forma, otro ángulo, que eso es lo que permite la literatura precisamente, que da la libertad de recrear esas situaciones, inventar ciertas cosas, inventar nombres, inventar situaciones, pero en esencia, eh, todos o casi todos los cuentos, hay uno o dos que no son estrictamente son cuentos muy pesados, son cuentos densos, difíciles de leer, difíciles de escribir y difíciles de leer. Pero entonces sentí que había que poco a poco ir contando estas situaciones como un ejercicio de memoria, porque esto sucedió, mucho de lo que yo cuento sucedió, en esencia obedecen a situaciones reales. Y sentía de que había que rescatar esto del olvido, porque mi principal tarea era rescatar eh, lo sucedido para que tanto sufrimiento no fuera en vano. Eh, Honrar los nombres y las vidas de tanta gente que sufrió dentro y fuera de Chile por la dictadura. Odette, siguiendo ese lineamiento del rescate de memoria, porque ese es uno de los valores intrínsecos del libro, ¿cierto? Que nos hace ese rescate de memoria que es tan necesario hoy, a 51 años de todo lo que sucedió y en un ámbito social y político tan diferente, ¿cierto? Tan desarraigado de esa historia que es tan cercana y tan profunda a todos los chilenos. En este resguardo, en esta reflexión a la que nos invitas en cada historia, ¿qué es lo que esperas tú de los lectores de Fracturados? Porque tu trabajo lo que acabas de decir, esto de desembarazarse de las historias, ese trabajo ya lo hiciste y lo entregas a los lectores. ¿Qué esperas de tus lectores? Mi trabajo es una invitación a reflexionar primero, en primer lugar, sobre lo que pasó. Yo quisiera que lo leyeran. Hay mucha gente que bien sabe lo que pasó, pero hay muchos otros que hasta el día de hoy te dicen, yo no supe, eh, yo no me di cuenta, yo no estaba, yo no vi, yo no escuché. Bueno, esto es para la gente que llegó tarde, que no se enteró, que no supo.
y que no tenga excusa de decir, a mí nadie me lo contó, no lo vi en ninguna parte, no había dónde leerlo. Bueno, yo creo que quizás pueden empezar por esto, que es un reconocimiento a la barbarie desatada que significó la dictadura. O sea, primero, asumirlo como verdad, asumirlo como verdad histórica, porque creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy los chilenos y las chilenas como sociedad obedece a esta incapacidad nuestra de haber, pese al tiempo transcurrido, de no contar con una historia común, con un relato común, en que podamos consensuar y decir, ya, a ver, partamos por esto, leamos esto, discutámoslo, conversémoslo sin descalificaciones, sin temor, sin agresiones. Hagamos una reflexión como sociedad en que podamos llegar a ciertos comunes denominadores. Yo creo que esa tensión aún se advierte. Por eso el nombre de fracturados, porque no solo las víctimas son las fracturadas, por lado y lado. Yo creo que hay civiles fracturados naturalmente y también hay militares fracturados. Este es aún un país fracturado que no ha llegado a, desde luego, no ha sanado sus heridas. Y aún creo que pese a todo el trabajo que se ha hecho de memoria, no se ha dicho todo. No se ha trabajado suficientemente esta reflexión porque no está agotada. Yo creo que hay mucho más por hablar de lo que nos pasó. Eh, Alguien leí en alguna parte hace poco de una forma muy peyorativa, muy agresiva, como suele ser acá en Chile. Alguien dijo que mi cuento era como el raspado de la olla, ¿ah? Que era como cuando ya no quedaba nada, entonces yo explotaba lo poco que quedaba, o sea, era una cosa como artificial, lo que me asombró y me pareció tan fuera de lugar porque es absolutamente lo opuesto. Yo creo que de raspado nada, yo creo que la olla todavía tiene mucho, mucho que cocinarse ahí. Y como digo, hacer este ejercicio no solo para la generación nuestra, sino que sobre todo para los jóvenes, las generaciones futuras, que tuvieron la suerte de no vivir la dictadura, pero que también, de cierta manera, la han vivido a través de sus padres, de sus tíos, sus abuelos. Yo siempre digo que la vida de miles de jóvenes eh, fue definida antes de que ellos nacieran incluso por las situaciones que debieron enfrentar sus padres, sus tíos, sus abuelos. Me cuesta creer que casi no hay ninguna familia en Chile que no haya recibido el impacto, la réplica de lo que fue la dictadura. Mm, Unos más, unos menos, pero es impensable pensar que alguien hoy todavía en Chile pueda desconocer lo que pasó y lo que es más grave aún, justificar lo que pasó. mm. Re- Entonces, dime. sí, sí, Odette, mira, respondiendo, yo tomé algunas notas que tienen que ver con la apreciación lectora, que quienes son seguidores de Lecturas Asombrosas saben que la mirada de este programa se basa en la apreciación lectora de quien lo dirige. Entonces me voy a adelantar un poco respondiendo también a esa persona que acabas de comentar. A través de la lectura de tus 11 relatos, de los 11 cuentos, uno como lectora va sintiendo, va experimentando el dolor, el miedo, el exilio, el destierro, el desarraigo, la incomprensión, eh, y no solo como una forma psicológica o emocional, sino que también física, también física. Entonces, al oírte hablar con la coherencia que siempre te ha caracterizado, la metáfora de el título del cuento, ¿cierto? Fracturados, la metáfora de que somos un país fracturado, eh, tú lo logras a cabalidad en cada relato. Además, debo decir que tu oficio de periodista hace que los cuentos son muy breves, son concisos, son precisos. Las descripciones tanto del ambiente donde suceden los cuentos y de los personajes es tan concreta que eh, se hacen muy vívidas, muy reales.
Entonces, en respuesta a esa persona que dice que tus cuentos son un raspado de la olla, déjeme decirle desde aquí que está muy equivocado y que leyó mal o simplemente no leyó los cuentos. Así que invitar a que cuando hagamos una apreciación lectora, mínimo, leamos el corpus, no uno ni dos cuentos, sino que la totalidad de estos 11 cuentos. Eso como para hacernos responsables también de lo que, de las opiniones y de las apreciaciones que uno vierta. Eh, Siguiendo el hilo conductor de lo que acabo de decir, de este oficio periodístico tuyo, ¿cómo fue tu trabajo de creación y definición de los personajes? Porque quienes aún no conocen tu pluma de narradora de cuentos, ¿cierto? Conocemos tu pluma periodística, eh, se van a asombrar que son cuentos muy breves, tan breves que uno queda así como, ¿qué pasó acá? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue? Ya sabemos que no son ficción, que son historias que te marcaron, ¿cierto?, en tu labor periodística y que tú tienes la generosidad de ponerlas en papel para este rescate de memoria. Pero ¿cómo fue el trabajo de crear personajes tan entrañables como, por ejemplo, María Elena, que es la última protagonista, o de las dos Jacintas, por ejemplo? Y también hay protagonistas varones también que tienen cuentos muy potentes. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, la brevedad de los cuentos tampoco es casual, así como el número 11 tampoco lo es. Eh, el cuento es un género muy difícil, porque, como dices tú, requiere de síntesis. Aquí no se juega con las palabras y empezar a adornarlas y meterse en un jardín y no salir nunca más, uno no sabe por dónde va la cosa. Esto es intencionalmente tenso, eh, breve. Patricia Politzer, mi amiga y colega que me presentó en el lanzamiento del libro en la Biblioteca Nacional, dijo que estos 11 cuentos eran breves exocet. Entonces, que no se engañaran porque era un libro flaco, pero denso, pesado. O sea, que ella sugería que no se leyeran uno tras otro de corrido, porque no es tan fácil. Yo creo que hay que digerirlos un poco, hay que quizás releerlos. Tengo muchos amigos que me dicen lo tengo sobre el velador y me niego a bajarlo o a dejarlo en otra parte porque se ha convertido como en un libro de velador que consulto de vez en cuando, que lo vuelvo a leer, que me lleva a otra idea. Es un libro de muchas capas, diría yo, y de personajes complejos, hombres y mujeres. Son personas simples, como tú y yo, pero al mismo tiempo llevan la carga del dolor, de la memoria, eh, de haber tomado opciones muy dolorosas a pesar de ellos. Yo creo que ninguno de ellos eligió eh, el futuro que les esperaba, la vida, la segunda vida, muchos que tuvieron que hacer. Regresar a Chile fue muy doloroso para muchos. No fue un regreso amable. Eh, Algunos optaron por la clandestinidad. Hay un cuento ahí de una mujer que decide volver. eh, y que esa es cierta. Hay muchas situaciones que son ciertas. Entonces, también había ese propósito como de romper la soledad, ¿no? Porque ahí se respira soledad también en esos cuentos. Cuando se toman opciones difíciles y además se hacen soledad, es doblemente doloroso. Entonces yo quise como poner en común este dolor, porque es un libro doloroso, pero también es un libro donde se encuentra la solidaridad, la amistad, el amor incluso. Hay gente que lo pasó muy mal, pero que también otros optaron por aprender el idioma, hacer una carrera, meterse a la universidad, tener hijos. Pero fue lento porque la patria, como digo yo en algunos cuentos, la patria era una palabra que dolía, que se pronunciaba en voz baja, que era como un conjuro. La patria solo tenía un nombre, que era Chile. Hay mucha gente que se negó a formar una patria
en el extranjero. Otros sí, otros asilados ven los países donde se asilaron como su segunda patria. De hecho, muchos regresaron, vinieron a Chile y después se volvieron, porque también hubo mucha indiferencia. Volvían en esta idea tan romántica que volvían a la patria, como que el país lo iba a estar esperando en el aeropuerto con los brazos abiertos. Y no fue así, ni siquiera en la familia, en muchas familias. eh, Muchos chilenos notaban que no querían saber, no preguntaban sobre cómo le había ido, qué había pasado, cómo fue la llegada. Eh, Era un tema que incomodaba. Hasta ahora, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que incomoda, que no sabemos dónde ponerlo. Yo en algún cuento digo, cuando empezaba alguien a contar la retornada, empezaba a contar, a esbozar lo que había sido 15 años fuera, entonces alguien se paraba a la hora de almuerzo y prendía la tele, o ofrecía repetición si estaban almorzando, o empezaba el carraspeo. Había incomodidad, la gente quería esta tan mañosa y aberrante frase de dar vuelta a la página, que no sé todavía a qué se refieren, pero era esta historia de dejar en evidencia nuestra incapacidad de abrazar el pasado. Y solo desde ahí, creo yo, es posible pensar en un futuro que nos haga sentido a todos y que nos permita verdaderamente avanzar, porque el no asumir estas cosas no es avanzar, es negar, que es muy distinto. Es negarse a asumir nuestra historia como sociedad y como seres humanos individuales, como personas. Hay gente todavía muy dolida que no ha dado vuelta a la página y que no está dispuesta a dar vuelta a la página. Yo soy una de ellas. Yo me niego a, a olvidar y a avanzar y a todos esos verbos que a mí no me dicen nada. Yo creo que para mí ha sido muy sanador hacer esto. Lo hice por mucha gente, lo hice por el país, pero también lo hice por mí, porque necesitaba de alguna manera ver representado mi esfuerzo y lo que significó para mí el cubrir durante 8 años derechos humanos. Semana tras semana había un tema Mm, que tenía que ver con la violación de derechos humanos. No hubo nunca una semana en que no faltó la historia del detenido desaparecido, el secuestrado, el asilado, el exiliado, el quemado, el degollado, y suma y sigue. Yo hoy día reviso la historia y no puedo creer que escribí lo que escribí en plena dictadura, pese al temor, al miedo, al terror, porque el que diga que no tuvo miedo, yo no sé en qué dictadura vivió, porque todos los periodistas que cubríamos estos temas teníamos miedo, claro que teníamos miedo. La dictadura y nuestro oficio nos formó, nos moldeó, nos marcó, como, no solo como periodistas, sino como personas, como mujeres, como chilenas, como madres, como pareja. Eh, Gradualmente nos fuimos relegando como personas y pusimos en primera fila el tema de la causa, de la recuperación de la democracia, de la denuncia, y nosotros fuimos cada vez menos importantes, ¿no? Esa es una reflexión que yo hago hoy, por supuesto. En medio de la selva tú no te das cuenta que está lloviendo, pero cuando terminó esto, claro, estábamos agotados, estábamos vivos, claro, pero estábamos agotados, estábamos fracturados. Entonces eso también tiene un precio personal que yo de alguna manera quise dejar en evidencia acá, mm. en este trabajo. Sí, pero ¿sabes qué? Lo hermoso de esta experiencia tuya, de lo que estás diciendo, de dejar esta impronta en fracturados, tiene que ver con la coherencia, con tu coherencia como ser humano, que, que esa coherencia de los valores intrínsecos en los que crees, ¿cierto? Y por lo que te jugaste tu oficio de periodista, de denunciar, de estar ahí como se suele decir ahora, ahí en la primera fila, ¿cierto? Eh, Le da doble valor y doble mérito al libro. Bueno, es que Le da, le da mu- eran épocas donde no cabía la ambigüedad, ¿no? O se estaba en una vereda o en otra.
Es como estar un poquito embarazada, no. O sea, o tú estabas en contra de la dictadura y en favor de la democracia y en favor de la protección y defensa de los derechos humanos y de la denuncia de las tremendas aberraciones que se cometieron, o no estabas, o sea, dedícate a escribir sobre la celulitis, entonces, no sé, yo nunca pude hacer eso. No solo por era con Patricia Verdugo, que fuimos muy amigas como hermanas, que fuimos, estábamos, trabajamos 10 años juntas en la revista Hoy, ambas hacíamos derechos humanos. Hablábamos siempre de que esto era un poco adictivo, y ya una vez que tú entrabas, eh, no era llegar y salirse y escribir otra cosa, o sea, esta era como una guerra silenciosa entre ellos y nosotros. Aquí alguien tenía que bajarse si quería o tenía que cruzar la vereda para otro lado y nosotros nunca lo hicimos. Eh, yo creo que fue un compromiso muy claro de mucha gente, o sea, yo soy una de muchos periodistas que se jugaron la vida, algunos no llegaron a contarlo, pero era un compromiso muy claro entre nosotros, también solidario, en que nos ayudábamos, nos cuidábamos. eh, no fue fácil llevar una vida personal, ni familiar, ni de pareja, eh, en estas condiciones, pero bueno, yo siempre dije, o son ellos o yo estaba dispuesta a que pasara lo peor. Muchas veces nunca creí que iba a llegar a estar contigo contándotelo. Yo pensé que como la leche, la mía era, mi vida era de corta vida, pero ya estaba en esto. Y hoy me siento, sí, me siento orgullosa, sería una mentira decir, no, en realidad me da lo mismo. No, no me da lo mismo. Me siento orgullosa de lo que hicimos. Mi hija se siente orgullosa de lo que hice. Em, y ya, o sea, hay que asumirlo y esa historia de entender de que no hay otra manera para sanar que la verdad y la justicia. Todas las otras formas son el camino corto, y yo no creo en el camino corto, yo creo en el camino largo. Y si le sumamos la convicción a la verdad y a la justicia, este lugar, este mundo sería mucho mejor, ¿no es cierto? Así que gracias Claro, por ese ejemplo, Odette. Quiero invitar a que nos leas en tu voz el primer fragmento que se convierte en la lectura asombrosa de esta conversación para quienes nos están escuchando, ¿cierto? Tengan una primera aproximación a la historia y a tu forma de narrarnos estos cuentos de no ficción. esta es una lectura bastante breve, así que no se asusten, no le voy a leer el cuento entero, pero esta es parte de, ¿puedo decir el cuento? Claro, di el título y lees el fragmento que elegiste, por favor. Este es un párrafo de un cuento que se llama La nieta, y dice así, a esta altura tengo que ponerme anteojos. Durante años tuve un apellido de mentira, una vida prestada, en borrador, como un vestido ajeno que nunca le quedó bien. Desde siempre, particularmente en su adolescencia, sintió un vacío profundo, mucha tristeza, ira acumulada. No sabía por qué. Un sentimiento de no pertenencia, lagunas emocionales, episodios depresivos, momentos de euforia. Intentó suicidarse 2 veces con una sobredosis de pastillas. A ratos sentía que odiaba a sus padres. Sus amigas más cercanas le aconsejaron recurrir a la terapia. Nunca aceptó. Te leo el próximo. ¿Ya? El próximo es de un cuento que se llama El general, la marea blanca y el aroma. Durante décadas sufriría de largas noches de insomnio, y cuando lograba dormir, soñaba con miles de cadáveres amontonados a los pies de su cama, a los costados, en la cabecera, entre las sábanas, en la tina de baño, colgados en el closet. Ellos, los muertos, le hablaron de sus propias pesadillas.
Escuchó sus alaridos y sintió la sangre tibia pegada a la yema de sus dedos. Sintió el olor de la carne chamuscada de los quemados vivos. Vio los cuerpos desnudos y sedados de los arrojados al mar. Sus cuerpos lacerados y atados con rieles de ferrocarril para que no subieran a la superficie. Los enterrados en ese desierto, silenciado, mudo. Se acercó a los hornos de cal que ocultaron durante años a 15 campesinos, a los hacinados en las fosas comunes, a los que partieron y nunca regresaron, con sus sueños abortados para siempre. Incluso había soñado su propio funeral. Ante cientos de asistentes, un muchacho desquiciado había escupido sobre su féretro, y él sin poder defenderse ante la mirada atónita del país y el mundo. La humillación profunda, la ingratitud infinita, el sueldo de Chile. Tercer relato. Si los aburro me dicen. Espera, Odette, Odette, deja el tercer relato para un poquito más adelante porque Vale, me quiero detener en esta cosa de el entramado, porque vale. dijimos que no es coincidencia y no es al azar que sean 11 cuentos, ¿verdad? Pero el entramado que hace que estas historias tengan un sentido para los lectores es que cada uno de ellos nos evoca, nos conmueve las diferentes situaciones que se vivieron. Entonces, tenemos, ¿cierto?, al bebé que fue arrancado de sus jóvenes padres y puesto en una familia, ¿cierto?, que no le pertenece. Tenemos a la muchacha que se autoexilia porque ve que en su universidad están tomando a los jóvenes sin ninguna, sin ninguna forma y quiere salir del país. Tenemos a la gente exiliada por otras formas, a los relegados, ¿cierto? ¿Cómo ¿Cómo fue que fuiste generando esta visión? Porque nos das una panorámica, ¿cierto? Para quienes vivimos ese tiempo, eh, eh, nos evoca situaciones, ¿cierto? Cercanas o de las que uno conoce a Claro, través de los la prensa. reconocen. Claro, uno las reconoce. ¿Cuál fue tu idea pensando justamente en las nuevas generaciones, ¿cierto? Que están muy en otra, que están siempre como mirando hacia adelante, ¿cierto? Mirando hacia adelante y no queriendo reconocer o no ver o no dando importancia a nuestra historia. ¿Cómo hiciste ese entramado? Bueno, ese fue otro esfuerzo en realidad, porque yo quise, en lo posible, ampliar el espectro de los personajes, que vivieran situaciones muy diversas, porque eh, ninguna familia vivió lo mismo que la otra. Todos los casos fueron distintos, todos los dolores fueron distintos. Si bien hubo, por supuesto, el dolor común, ¿no? Del desarraigo, del exilio, de la tortura, de la muerte, de la mentira, del engaño. Pero fueron distintas, fueron jóvenes, fueron mujeres, fueron gente ya mayor y fueron militares. Yo hice un esfuerzo, quizás me costó más que otros, en los cuentos que se refieren a los militares. Por ejemplo, hay uno que claramente uno reconoce el personaje, que es un señor que está listo para ser comandante en jefe del ejército. Y bueno, y pasa lo que pasa, no le resulta, pero ahí yo incluyo un poco del discurso militar, ¿no? Este afán de insistir en la reconciliación, de tratar de entender a esta sociedad, a esta oposición, a esta civilidad que llega al gobierno, que ahora son civiles, que empiezan a amasar la democracia y los militares están desconcertados, están descolocados, están atemorizados y tratan de imponer su discurso. Lo más cercano es este discurso del nunca más que hace el ejército y que él trata de apiarse, acomodarse a esta llamada transición, ¿no? Y así hay varios casos en que eh,
deben dar cuenta de lo que pasó. Hay un militar que visita un campo de detención y ve soldados, eh, y las familias que se acercan a los militares a preguntarles, a pedirles ayuda para saber de sus detenidos desaparecidos, en fin, son cosas que sucedieron. Y entonces uno ve no solo el temor de los civiles, sino el temor de los militares en esta sociedad que trata de entender lo que pasó, porque además fue todo muy vertiginoso, ¿no? De cierta manera, la sociedad, la dictadura se terminó un día y empezamos a utilizar un lenguaje que diera sentido a esta democracia que empezaba a asomarse, en que también estábamos asustados porque también estaba la amenaza militar de volver, en fin. Está la transición, digámoslo, ahí también presente. Y, y ese, y esa cosa de retratar a los personajes distintos eh, fue un afán de inclusión, de, de poder entender que la diversidad nos hace bien, que la inclusión es necesaria. Cuando tuvimos durante tantos años un lenguaje tan agresivo, tan excluyente, basado en el odio, en el miedo, eh, en la amenaza, en la represión más feroz. eh, entonces, yo quise como implantar un lenguaje distinto en que nos podamos, en que el lector pueda decir, ay, pero yo me veo en esto, yo me reconozco en esto, o esto me recuerda a mi tío, o pero esto le pasó a mi abuelo. Y eso se llama tender puentes de confianza. La literatura hace eso, ¿no? Y yo creo que, sin ninguna vanidad, digo que también hay un esfuerzo mío en hacer eso, en tender puentes de confianza y en derribar muros de sospecha, porque ese es uno de los nuestras tantas debilidades que tenemos como país. Eh, Leí hace un tiempo, hay una especie como de barómetro de la desconfianza en América Latina. Y Chile ocupa el primer lugar del país más desconfiado de la región, cosa que no me asombró en absoluto. La sospecha está en el aire todo el tiempo, desconfiamos unos de otros, y entonces siempre te dicen, la dictadura dejó esto. Sí, la dictadura puede haber dejado parte de esto, pero también uno puede, de nuevo, desembarazarse de eso y empezar a hacer las cosas de manera distinta. No le echemos la culpa a la dictadura de todo, porque ya tiene mucho para hacernos cargo de lo que significó. Pero a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención a mi regreso después yo estaba 24 años fuera, pero cuando volví me asombró el clima de desconfianza que imperaba en Chile, en las cosas chicas, es, es, estas cosas de que nunca creer que te están diciendo la verdad, siempre tú tienes que leer entre líneas acá, ¿no? No, pero si me está haciendo, no, si no, ¿cómo le vas a creer? No, si en el fondo no, si te está haciendo una trampa, no le creáis. Entonces, vivimos con el no le creáis, no es cierto, o sea, y eso hace mucho daño, porque tú no puedes depositar la confianza en alguien en el cual tú crees permanentemente que te está engañando. Eh, y de nuevo, es un signo más de la fractura, de no creer que la solidaridad es posible. Yo siempre digo, por ejemplo, que también me llamó mucho la atención, en lo sobredimensionado que está la familia en Chile, por ejemplo. La familia es todo. La familia es lo bueno, la familia es lo conocido, la familia es el espacio de confianza, eh, donde es posible creer, confiar, construir. Todo lo que está fuera de tu hogar, de la familia, es el enemigo, es lo desconocido, es donde te van a engañar, ¿no? Pues estoy exagerando un poco, pero no mucho. Eh, no sé si tú coincides con eso, pero es Sí, ese no, sentimiento. sí, yo coincido contigo y además me trae nostalgia. Yo
nací 2 meses antes del golpe, pero yo tengo recuerdos, y nací también en una provincia, en una ciudad muy pequeña, pero yo tengo esa nostalgia de que aún en esta dictadura incipiente, ¿cierto? Que nunca nadie pensó que iba a extenderse tanto tiempo, yo recuerdo, por lo menos en el campo, que, eh, hablando de la familia chilena, se usaba mucho la puerta abierta. Las casas no cerraban la puerta y podía venir el vecino de 2 cuadras más allá, eh, no sé, a preguntar cualquier cosa o a necesitar cualquier cosa. Y ahora Perdóname. esto de vivir tan enrejado, ¿cierto? Ni siquiera de saludar al vecino de al lado por Es temor a tremendo, que... es tremendo. Yo siempre digo, si tú vas a la dehesa, a los barrios adinerados, mientras más alto el muro, más profundo el miedo, ¿no? Porque cuando la gente tiene miedo, empieza a levantar muros físicos, reales. Entonces, esta es una ciudad amurallada para los que pueden hacerlo. Sí, el problema es que esas murallas altas, que son concretas, ¿cierto? Que deslindan tu casa de la calle, también se instalan aquí. Claro. Entonces, No, cuando ya se instalan aquí, ya uno ya es está muy frito. revelador. Mis amigos gringos cuando vienen, y tengo muchos amigos que vienen de afuera, quedan muy impresionados con, y dicen, oye, pero de las casas de Santiago no se ve nada para adentro, no hay nada, tú no puedes ver nada. Y en cambio, donde yo vivía en Washington, por ejemplo, no existe la reja, no existe. No hay rejas, las casas son con jardines. Tú pasas de un jardín a otro, ¿no? No existe eso. Y acá se ha ido instalando esa cosa del, bueno, un individualismo feroz y un miedo al otro feroz, a que no, bueno, ahora con el tema de la seguridad también exacerbado, ¿no? A que no te hagan daño. Entonces, ¿dónde encuentras tú la seguridad, el sentimiento de espacio seguro, de confianza? En la familia. Entonces, la familia y lo demás que se jodan. O sea, es muy marcada esa historia. Hablando de seguridad, sin hacer spoiler, voy a decirles que los cuentos no solo se quedan en lo que sucedió durante la dictadura, sino que hay un cuento yo encuentro que uno de los mejores logrados, el ¿Cuál? mejor logrado, uno de los mejores porque hay tres a mí María Elena me robó el corazón, es Curioso como la, María Elena le impactó a mucha gente. sí, me impactó mucho, pero el que encontré que está genial, genial, genial y que es súper actual, y ahí se agradece, ¿cierto? Y ahí uno dice, no, es que magnífica, así, referente periodística o de mañana. Así, para quienes estén estudiando periodismo, por favor, vayan a los reportajes y a las notas de Odette. La tortilla española. No sabía que me iba a decir eso. La tortilla española está genial porque nos pone, claro, los cuentos nos ponen en estas situaciones tan dolorosas, ¿cierto? Pero de una dignidad tan grande, el lenguaje, hay una dedicación, se nota que hay un respeto por quien inspira esa historia, ¿cierto? Porque esa historia está inspirada en alguien real y tu forma de escribir, de relatar, resguarda esa dignidad de esa persona. Son cuentos que claro, que mientras uno los va leyendo duelen, pero están tan bien escritos, con un lenguaje tan digno. O sea, nos puedes estar relatando algo muy feroz, pero el protagonista sigue con su dignidad, con su convicción tan firme, que aunque uno pudiera pensar diferente, ¿cierto? Dice, oye, aquí hay verdad, aquí hay conciencia social, aquí hay alguien que se la jugó, hay alguien que quizás que apostó mal, pero sigue en la del, ¿cierto? Hay alguien que apostó muy mal, pero sigue en la de él. Y en la tortilla española tiene que ver con algo tan actual, ¿cierto? Ahí, por lo menos, el, el nombre de nuestro presidente, ¿cierto? Que hace que nos ubiquemos al tiro y hace la contextualización de ese relato. Y eso también se agradece, porque no es algo, o sea, las cosas que tú nos relatas no es algo que ya o sea, son cosas que sucedieron, pero que siguen latentes en este país,
en el que habitamos todos y en el que todos, de cierta forma, estamos fracturados. Así que yo te invito a leer el último Un alcance fragmento. muy breve. Sí, Me parece importante lo que dices porque quiero advertir, si es que no se ha entendido ya, de que mi intención no es agredir, mi intención es incomodar, que es distinto, ¿no? Incomodar con el tema para que podamos hacer una reflexión conjunta. Si tú te fijas, hay varios lectores me han hecho ver de que una de las cosas que les ha gustado a mi prosa, que es una prosa muy apretada, muy escueta, eh, sin adjetivos, de muy poco adjetivos, sin drama, porque muy sobria. Es una prosa sobria porque el drama no hay que ponerle más drama de lo que ya hay. O sea, el relato, las situaciones son suficientemente dramáticas para que uno empiece a decirle, oh, ah, qué dolor sentí. No, eso lo entiende, lo entiende y lo siente el lector, no hay para qué ponerle más eh, algo que sobre. O sea, con los hechos y el relato basta, no hay para qué agregar. Entonces ahora leo el último, eh, que es de un cuento que se llama Una ciudadana sin patria, que está inspirado en una amiga chilena exiliada en Londres, donde yo hablé con muchos exiliados, porque hay muchos exiliados chilenos en Gran Bretaña. Y en Londres me reuní con varios y con mujeres. Había un grupo de mujeres chilenas que hicieron un taller literario, que eran todas exiliadas y me invitaron a participar y eran mis fans. Me inspiré en ellas en algunas cosas. Y todas compraron el libro, está de más decir. Entonces, hija de la memoria, ciudadana sin patria, María Elena inicia un regreso silencioso y solitario para cerrar el círculo. Ha llegado la hora de volver. En las noches, en su pequeña casa de York, se tiende en su cama ancha y mullida y cierra los ojos. Puede ver el tupido paño de agua que se desliza por las ventanas azules del sur de Chile. El golpeteo de la lluvia sobre la techumbre de latón resuena con gran estruendo. Está en su casa de infancia, de techo rojo, a orillas del lago Panguipulli, en el corazón de la Araucanía. El mundo blanco, que apenas se roza con el mapuche, el indígena sometido que perdió sus tierras y ahora lucha sin tregua para que al menos no le arrebaten su dignidad. Como telón de fondo, los cerros verdes, de intensos verdes, cubiertos de eucaliptos, de pinos, los árboles cuyos nombres desconoce, pero su fragancia se le queda en el pelo por días. El bosque baja y cae hasta el lago, casi de rodillas, para hundirse en la arena negra. La casa rodeada de un tupido follaje, impregnada del perfume de las manzanas de guarda, las grandes hogazas de pan en el horno de la cocina. Olor a lana húmeda. La luz rebota en los envases que contienen la miel que sus abuelos producen con sus abejas y que venden en Argentina. La casa huele a gloria y abundancia. Es un texto más poético. sí. Y María Elena están, dan ganas de abrazarla, de ir a esperarla al aeropuerto, Sí, no lo pasó muy bien ¿cierto? cuando vino. Pucha. Bueno, si vuelve a venir, ahí nos avisa y vamos ahí Te aviso para con que le hagamos pancarta. Sí, pues eso. ahí para esperarla con pancarta y con fanfarria. Eh, Odette, esta es tu segunda incursión en la literatura, ¿cierto? El oficio de periodista, tu trayectoria, que agradecemos, que yo agradezco personalmente, eh, nos hace advertir de que eres una persona muy inquieta en lo que tiene que ver con la denuncia, ¿cierto? Y con tu forma tan singular para escribir. ¿Estás en algún nuevo proyecto? ¿Qué estás haciendo literariamente? Si es que puedes contarnos. Sí, claro. He escrito 2 o 3 cuentos, tres, después de la aparición de este libro en junio. Sigo escribiendo en varios portales.
donde escribo con más frecuencia y donde están publicados todos estos cuentos, porque empecé de a uno a escribirlos, ¿no? Yo no tenía en mente escribir un libro de cuentos. Empecé a escribirlos en un portal que se llama La Nueva Mirada, que se los aconsejo. Punto Es CL. el www.lanuevamirada.cl, CL, sí. que es muy bueno, eh, de viejos amigos de muchos años. Y también escribo, lo reproduce en varios portales, en El Mostrador, El Periodista, el Página 19, y se me olvidan varios otros. Y en Bolivia tengo muchos fans también, donde viví 4 años, y lo pueden encontrar en www.brújuladigital.com, creo. O si no, te los doy a ti después. Pero es Brújula Digital, el portal. En todo caso, escribí 3 cuentos después del libro, que también se los aconsejo, que quizás podrían dar para un segundo volumen, no sé todavía. Pero sí tengo otro volumen ahí guardado que me reclama como una guagua que quiere que la tomen en brazos, entonces yo tengo que rápidamente dejar de ignorarla y ver qué puedo hacer con ella, que es un volumen de cuentos de la pandemia, Mm, que se llama Cuentos de la Pandemia. Lo he ofrecido a un par de editoriales, me llenan de elogios, pero me dicen algo que me causa mucha gracia, que me dicen que editorialmente no les ha ido bien con los cuentos porque los chilenos no leen cuentos. Yo no puedo dejar de sonreír porque creo que Chile es uno de los países más cuenteros que hay, porque a la gente le encantan los cuentos, por no decir los chismes. Entonces mm. es una sociedad que vive de los cuentos de otros. Cuando uno no tiene vida propia, se tiene que ¿Sí? alimentar de los cuentos de otros, ¿no? Y entonces los cuentos van y vienen en este país, pero sin embargo se sostiene que no leen cuentos. Entonces parece que todo es una cultura oral, Sí. eh, lo cual me parece una aberración. Es cuando dicen los chilenos no leen poesía, que tampoco es cierto. Mm, Eh, bueno, entonces yo, como soy porfiada, nieta de vascos, voy a insistir con mis cuentos de la pandemia. Voy a volver a ofrecerlo a algunos si alguien quiere probar suerte a alguna editorial. Eh, Creo que son buenos cuentos y creo que son 12, por ahí van. Y son breves también. Yo no soy de escribir muy largo y de nuevo dan cuenta de lo que nos pasó. A mí me gusta esta historia de recoger y latente y en el papel, eh, nuestros dolores y eh, nuestras derrotas, nuestros triunfos. La pandemia fue una época muy difícil para todos y creo que nos haría bien recordar, así como lo hacemos con esto de lo que fue la dictadura, poder volver durante un rato o durante 80 páginas o 100 páginas a lo que fue la pandemia, mm, porque fue inédito, nadie estaba preparado para eso, como tampoco nadie estaba preparado para la dictadura. Entonces son situaciones límites que nos ponen a prueba como seres humanos y como países. A mí me importa mucho la gente. Yo soy buena en pocas cosas, pero soy buena en juntar a la gente con las ideas. Me gusta eso. Me gusta que podamos pensar juntos, que podamos vernos, reconocernos, complementarnos o no, pero, pero hacer este ejercicio de comunidad, que es algo que yo aprendí afuera. En los países en que estuve, impera un profundo sentido de la comunidad. mm. Lo aprendí en Estados Unidos. Me da mucha risa cuando dicen que los gringos son individualistas, que son esto, que son lo otro. Por favor, o Hay que sea, estar allá, pues hay que estar allá para... es un país que cree profundamente en la comunidad. O sea, sin ir más lejos, tú sabes que para un joven, para que se tenga que graduar de un colegio público, tiene que hacer un trabajo comunitario antes. Mm, Y uno dice, igual que acá. Claro. O sea, cero comunidad, lo único que importa es la familia acá. Estoy mm, exagerando, pero la verdad es que yo aprendí a hacer comunidad afuera. Me gusta como juntar a la gente, convocarlo, hacer cosas juntos, pensar juntos. Y sentirse parte de una comunidad es muy importante, porque uno no solo le debe a la familia, le debe a los otros. mm, Eh, y eso, yo creo que hay un tremendo trabajo que hacer en Chile sobre eso, de que no solo nos debemos a la pareja,
al papá, a la mamá, a la hija, al hijo, y ahí termina nuestro. Tenemos un deber como ciudadanos eso es lo que yo entiendo como hacer patria, hacer comunidad y que nos importe el otro y que podamos pasarlo bien juntos, que podamos aprender de la gente. Esta historia de que creer que uno se la arregla sola, este dicho que debería estar en el escudo nacional nuestro, que es cada uno se rasca con sus propias uñas, es muy chileno y es muy cierto. La gente entiende que uno se debe arreglársela sola. Y no es así, no es así. Estos esfuerzos como mi libro o como lo quisiera hacer más adelante es precisamente invitarlos a conocernos, como lo estamos haciendo ahora, a hablar, a compartir nuestros miedos, a compartir nuestras esperanzas. Eso es hacer patria. Mm. Y estoy muy feliz que estemos hoy aquí en Lecturas Asombrosas, conociéndote más en profundidad, viendo esta posibilidad hermosa de el rescate de nuestra memoria, de la dignidad de todos aquellos que padecieron, ¿cierto?, en carne propia todas las vejaciones y toda la crueldad. Mi hijo de 20 años siempre que algo que no le gusta o que no encuentra correcto, dice, mamá, esto es funesto, mamá, esto es funesto. Eh, Así que parafraseándolo a él, quiero darte las gracias, Odette, por esta clase magistral. Yo siento que he Por estado tomando favor. nota, he estado tomando nota de todo lo que hemos ido conversando. No sé si quieras decirnos algo más antes de finalizar esta No, he hablado conversación. tanto ya que no, no. Quiero agradecer a Daniela de lectura sorpresa, de Editorial Forja, ¿cierto? Quien tuvo la amabilidad de ponernos en contacto, ahí su trabajo periodístico, de estar pendiente de cuando nos íbamos a reunir, así que también gracias a la editorial por confiar en tu trabajo y también por confiar en el mío, en esta difusión que hacemos de Fracturados. Está en todas las librerías importantes y en la página web de Editorial Forja Y en Amazon también. y en Amazon también. Aquí tenía anotado algo más. En Kindle, claro. Y en Kindle, en Amazon y en Kindle. Así que no hay ninguna excusa. Y lo que decías tú al iniciar esta conversación, que nos da la lectura de estos 11 cuentos, nos da la posibilidad de volver a conversar, de remirarse, de reencontrarnos frente a situaciones dolorosas y de aprender de decir nunca más, ni aquí, ni en la quebrada del ají, como decimos los chilenos, ¿cierto? En ningún lugar del mundo. Así que tus palabras al finalizar, Odette, esta conversación. Nada, quisiera reiterar mi agradecimiento, darte las gracias porque de verdad ha sido un honor estar acá. No es frecuente poder tener un espacio tan generoso. Nos cuesta mucho a nosotros los autores eh, encontrar el espacio, sobre todo cuando queremos hablar de un tema tan espinudo y peludo y incómodo como los derechos humanos. Durante muchos años yo no tuve espacio para eso. Yo siempre digo que la búsqueda de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, fue una búsqueda muy solitaria porque, bueno, por todo lo que hemos hablado y porque además estaba en dictadura. Entonces, pero incluso ahora cuesta encontrar espacios en que podamos meter estos temas y que nos dejen contarlo. Entonces me siento muy honrada y agradecida de haber tenido esta libertad y esta posibilidad de hablar con detención, con profundidad y con la esperanza de que podamos, quizás, como dices tú, aprender algo nuevo, pensar algo que no habíamos pensado, enterarse de esto, invitar a un amigo o una amiga a tomar un café o mejor aún una cerveza y conversar estos temas. ¿Por qué no? Hacer grupos, tertulias, eh, talleres. Démosle la forma en la cual nos sentamos más cómodas, pero lo importante es hablarlo, no tener miedo a hablarlo. Yo siempre digo, el compartir estas cosas aligera mucho la carga, hace bien.
Hace bien reconocer que no estás sola en esto, que hay mucha gente que padeció lo tuyo, que sufrió lo tuyo, y muchas que no lo hicieron, pero que igual están contigo. Muchas gracias y espero que nos veamos de nuevo para otro libro, a ver si Sí, por sale. supuesto. Dejar la invitación abierta aquí en Lecturas Asombrosas. Contarte, Odette, que no solo invitamos a que nuestros seguidores conozcan, se acerquen a Fracturados, sino que también invitamos en este programa a tener, en la medida de lo posible, ¿cierto?, armar nuestras bibliotecas por autor. Entonces, que no solo se queden con Fracturados, sino que busquen también tu primera novela, Arena Negra, ¿cierto? Y ir acompañándote. La emoción como lectora o como lector es ir acompañando al escritor, ¿cierto? Ver su crecimiento escritural y también asombrándonos con las nuevas historias que nos regalan. Así que esa invitación también la hacemos aquí en Encantada. en Que lean lecturas Arena Negra y te la enviaré para que la leas. Genial. Y ahí nos volvemos a reunir Vale. para hablar sobre Arena Negra, invitadísima también a Lectores en Tránsito, después ahí te comento en detalle de qué se trata. Agradecer como siempre el espacio que nos brinda Radio Universidad SEC, a nuestro director que siempre está pendiente de que nuestros programas se emitan los jueves al mediodía. Gracias a todos los seguidores, vean una y otra vez nuestras conversaciones literarias y también compartan. Así que, como siempre, soy Ángeles Barrera Jufré, desde aquí, desde Santiago de Chile, esperando que la primavera se asiente en nuestra capital, ¿cierto? Y esperando que todos se encuentren muy bien. Los espero con más lecturas asombrosas la próxima semana. Así que muchas gracias, un gran abrazo y lean, que es el consejo que siempre damos aquí. Muchas gracias. Chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.